Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, sean todos muy, muy bienvenidos. Comenzamos esta nueva jornada donde estudiamos este libro maravilloso, Mente, Carácter y Personalidad. El Señor nos ha dado luz maravillosa, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender el por qué ciertos comportamientos son buenos, por qué ciertos comportamientos son malos, entender la mente, qué complicado, ¿cierto? Solo el Señor conoce la mente, solo el Señor puede conocer lo que hay allí en nuestros corazones. Mis hermanos, vamos a comenzar esta jornada, bueno, orando para que el Señor nos acompañe, para que Él dirija esta reunión y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Mis hermanos, ¿me permiten un segundito? Voy a cerrar aquí para que el perrito no entre. Ahora sí, me disculpan. Vamos a orar entonces, ¿sí? Oremos. Bendito Padre Celestial, santificado, glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por el maravilloso día que usted nos ha regalado. Gracias le damos, Señor, por todas las misericordias que tiene por cada uno de nosotros, mi Señor, porque usted nos ama infinitamente y nos lo demuestra a cada momento, mi Señor Santo. Le queremos suplicar a esta hora que todo lo que hagamos aquí en esta reunión sea para honra y gloria de su nombre, Señor. Bendíganos, guárdenos, mi Señor, de todo mal, se lo suplico. Padre bendito y amado, sabemos que no merecemos nada, mas lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar y vamos a invitar a nuestro hermano Enoch, quien tiene esta parte principal del repaso. Hermanito Enoch, el micrófono y la pantalla son suyos. Muchas gracias, querida hermana Mónica. Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a proyectar para poder repasar este libro, ¿verdad? Hemos estado estudiando, repasando este libro maravilloso. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Sí? Ah, no, creo que no. Dame un segundito, vamos a ampliar un poquito la pantalla. ¿Se ve bien, hermano? Ahí sí. Ya, muy bien. Entonces, estamos ya en la sección eh, la uno, capítulo 4 de la parte 2. Así que vamos a ir avanzando con estos textos bien, bien interesantes, ¿no? Bueno, que nos refuerzan, nos animan a perseverar, a persistir, a insistir. El texto está en Proverbios 20:27, dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. El subtítulo de este ítem dice, el ser humano está completo en Cristo. Entonces, algo al ser humano le falta, ¿verdad? La naturaleza de pecado, pecaminosa, nos nos llevan a caer, a tropezarnos, muchas veces a dañarnos, ¿no? Y la respuesta a esta enfermedad, podríamos llamarle, es Cristo. Entonces, para que el ser humano esté completo, para que esté sano, requiere de Cristo. Dice el texto así, Cristo hace que sus discípulos lleguen a una unión viviente con Él y con el Padre. El hombre llega a estar completo en Cristo Jesús mediante la obra que el Espíritu Santo realiza en la mente humana. La unidad con Cristo establece un vínculo de unidad mutua. Esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y virtud de Cristo y de su poder para eliminar los pecados. Manuscrito 111 de 1903, ¿no es cierto? También está el comentario bíblico en el tomo 5. Así que es el Espíritu Santo que hace esa obra, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, de poder crear un vínculo con el cielo, un vínculo estrecho, ¿no? Así que qué bonito este tema. Vamos a ir, perdón, también avanzando en el siguiente subtítulo. Dice, solo Dios puede elevar el valor moral de cada ser humano.
Dice así, el valor del ser humano, como Dios lo estima, depende de la unión con Cristo, porque Cristo es el único que puede elevar al hombre en la escala de la dignidad moral mediante la justicia de Cristo. El honor y la grandeza mundanos tienen el valor que el Creador del hombre coloca sobre ellos. Su sabiduría es necedad y su fortaleza es debilidad. Esto es nuestra elevada vocación, página 151. Así que, bueno, qué decir de este párrafo, que yo creo que basta saber que el Señor entregó y dio todo por nosotros, ¿no? Y en humildad recibir, ¿no? Indignamente recibir ese don preciado de lo alto. Y bueno, esa justicia que nos da, ¿no es cierto?, por amor, aprovisiona, aunque nosotros no podríamos hacer nada para obtener eh, algún mérito, ¿no es cierto? Aunque nos portemos bien, aunque hagamos todo, la salvación y esa gracia inmerecida proviene de lo alto, no proviene de Jesús. Y uno debe aceptar y permitir que Dios more a través del Espíritu Santo en nuestro ser, ¿no? Es así de simple y a veces un poco complejo de entender, pero en síntesis es bastante sencillo. Pero el Señor quiere darnos también un poquito más de ánimo, ¿no? Con estos textos, porque muchas veces a los lectores o a las personas que por primera vez conocen o abrazan la fe, no entienden. Como a todos nosotros hemos enseñado, nos han enseñado de que es requerible un esfuerzo, ¿no? Para poder adquirir bienes, servicios, qué sé yo, el dinero, se requiere un esfuerzo, se requiere de algo. ¿M? Pero en síntesis, como les decía, la salvación no es que tengo que yo hacer obras y obras y obras como para obtenerla, sino es solo aceptar, ¿no? Es así de simple. Pero a consecuencia de ello hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Y en este caso, ese honor, esa grandeza que el Señor ha provisionado para nosotros por fe, es que nosotros podamos aceptarle como nuestro único Salvador. Ahí hay sabiduría y ahí hay fortaleza en la debilidad. Vamos a ir avanzando, dice también el siguiente subtítulo, Dios es la fuente de vida y gozo, ¿no? Muchas veces uno confunde el reírse y el estar a lo mejor eh, entusiasmado con alguna, no sé, con alguna fiesta, con algún momento de convivencia que muchas veces es pasajero, ¿no? Habitualmente uno se en sí misma o trata de buscar placeres que lo alegran por un momento, pero la alegría más profunda, la alegría más intensa, el gozo más pleno, es cuando estamos con nuestro buen Dios. Dice aquí el texto, Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo, como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de aguas que brotan de un manantial vivo. Las bendiciones descienden de él a todas las criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Está en el camino a Cristo, página 77. Qué bonito, ¿verdad? Miren, ahí el saber en plenitud que realmente hay un Dios que nos ama, el saber que hay un Dios amante, misericordioso, que nos ama constantemente, nos provisiona de su amor, hace que nuestra vida, ¿no? sea diferente, ¿no? La voluntad divina ha hecho para que nosotros podamos tener abundante paz, abundante felicidad. Pero ahí uno tiene que aceptar, ¿no? Aceptar por fe y vivir esta vida, este camino, ¿no? Este caminar cristiano. Bueno, acá el siguiente subtítulo dice, todos reciben la vida de Dios.
Cuando leo esto me hace recordar a cómo los judíos entienden el nombre de Dios, ¿no? Alguna vez se explicó que el nombre de Dios, dado que no existen vocales, es impronunciable. Pero lo más cercano al nombre de Dios es una inhalación y una exhalación, que es más o menos como cuando uno respira, ¿no es cierto? Y hay un texto bonito también, ¿no? Que dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y ahí me alegra saber que todos con la vida, ¿no es cierto?, podemos alabar a Dios en nuestra respiración. Dice, todos los que reciben la vida, la reciben de Dios. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán grandes sean sus actitudes, reciben la vida de la fuente de toda vida. Él es el origen, la fuente de la vida. Únicamente aquel que es el único que tiene inmortalidad, que mora en la luz y vida, podía decir, tengo poder para ponerla, o sea, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18, ¿no? Él es soberano sobre todo. Esto está escrito en el manuscrito 131, así que de Él somos, Él nos creó y también el Señor pronto viene y a restaurar también esta humanidad que muchas veces es decadente, ¿no? Que pasamos por penas, dolor, sufrimiento y muchas veces también la muerte toca nuestra puerta. Pero el Señor es un Dios de amor, de vida y debemos gozarnos en Él. Vamos a ir avanzando, dice aquí el subtítulo, el egoísmo y su fruto. El egoísmo, dice, es la esencia de la depravación y debido a que los seres humanos se han sometido a su poder, hoy se ve en el mundo lo opuesto a la obediencia a Dios. Las naciones, las familias y los individuos están deseosos de convertirse ellos mismos en la figura central. El hombre desea gobernar sobre su prójimo. Al separarse en su engreimiento de Dios y de sus semejantes, sigue sus inclinaciones desenfrenadas. Actúa como si el bien de los demás dependiera de la sujeción de estos a su supremacía, ¿no? Este está en la Rebelión Gerald del 25 de junio de 1908 y también el Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 27, ¿no? Qué importante saber que em, el Dios nuestro Todopoderoso, ¿no? Que aprovisiona a la humanidad no solamente de la vida, sino también de la salvación, y quiere que nosotros podamos también ser recíprocos, ¿no? Que actuemos en bien, y que nos sujetemos a Él, a su supremacía. Así que alguna vez también leí acerca del egoísmo, ¿no? Que es la raíz de todos los pecados. El ego, ¿no? Eso que hay en la mente, en el corazón de las personas que ensimisman y buscan algo personal. Bueno, esto mismo ocurrió en el cielo, ¿no? Si nos damos cuenta, de allá proviene esta raíz de todos los pecados que es el egoísmo. Vamos a ir avanzando. Dice el subtítulo, ¿se puede obtener la victoria? ¿Se puede? Claro que sí, ¿verdad? Eh, el Señor Jesús venció en la cruz, puso su vida por nosotros y la volvió a tomar, como vimos en el texto. Y claramente nos somos más que vencedores. Dice el texto, por medio del desarrollo de los principios de justicia, el ser humano puede obtener la victoria sobre la naturaleza carnal. Si obedece a la ley de Dios, sus sentidos no estarán distorsionados y deformados. Sus facultades ya no serán pervertidas y desperdiciadas al ejercitarse en objetos que pueden alejarlo de Dios. Por medio de la gracia otorgada por el cielo, las palabras, los pensamientos y las energías pueden ser purificadas. Se puede formar un carácter nuevo y se puede vencer la degradación del pecado. Manuscrito 60 de 1905. Estas palabras son bastante fuertes.
dado que siempre está en controversia el tema de estar purificados y vivir purificados. Muchas personas dicen, no, nosotros vamos a seguir pecando y seguiremos en pecado, pero la palabra de Dios muestra algo muy distinto. Muestra que Cristo venció y que con Cristo somos más que vencedores, ¿no? Y que con Cristo todo lo podemos. No, no es que eh, no podamos, ¿no? No podamos hacer, se puede. Hay muchos ejemplos en la Biblia respecto a ello, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Enoc, ¿no? Sé que caminó con Dios y Dios se lo llevó por esto mismo, porque él permaneció en, buscando las cosas más elevadas, las más altas, ¿no? Los principios más elevados. Tenemos también, ¿no es cierto?, a Elías, ¿no? Bueno, ¿qué más decir de Jesús? Y bueno, de todas las primicias que también están en los cielos, ¿no? Que el Señor ha provisto, ha provisionado ejemplos para que nosotros podamos tomar de ellos y ver que no es imposible. Al contrario, es muy posible. Vamos a ir avanzando. Dice acá el subtítulo: La mente vacilante es el comienzo de la tentación. El primer paso para ceder a la tentación es permitir que la mente vacile, en tener una débil confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas de este mundo. Se esforzará para excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar su amor en objetos que no son para el bien. Pero ustedes pueden someter toda emoción y pasión al control, en serena sujeción a la razón y a la conciencia. Entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. La obra que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser derrotadas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugadas y la voluntad debe ser puesta enteramente al lado de Cristo, ¿no? Esta es la revisión ya era del 14 de junio de 1892 y también está en nuestra elevada vocación, página 89. Bueno, aquí vuelve a reafirmar que eh, esta obra, ¿no? Esta gran y magnífica obra que el Señor ha hecho en sus hijos y va haciendo es progresiva, ¿no? Es una obra en la cual nosotros tenemos que abrazar y vencer, ¿no? Muchas veces el enemigo nos tienta, siempre busca amilanar, doblegar nuestra confianza en el Señor, distraer nuestras prioridades, ¿no? Debilitar nuestra confianza en Él, busca quizá a veces el remordimiento o busca quizás en el escarbar en las cosas que puedan haber en un pasado, habernos alejado del Señor y a veces esas cosas nos hacen temblar, ¿no? Esas pasiones mundanales, ¿no? Que muchas veces han eh, lacerado, lastimado nuestra mente, ¿no? El enemigo busca ser capital de eso, pero el Señor es un Dios poderoso y Él busca siempre a sus hijos y da las instancias para que nosotros podamos despertar, ¿no? A veces del letargo, a veces de la rutina, ¿no? Y yo creo que es bonito poder abrazar esta bendita esperanza, estos ejemplos que hay en la Biblia y también estos testimonios que la sierva del Señor ha puesto ante nuestros ojos para que podamos tomar aliento y saber que es posible, ¿no? Poder vencer. Vamos avanzando, ya nos queda poco. Dice, nadie necesita desesperar por tendencias heredadas. Aquí hay mucho, como dicen, ¿no? Mucho paño que cortar al respecto.
Muchas veces uno se cuestiona, ¿no? Dónde uno nació o quizás también la cultura en la que uno esté inserto, ¿no? En muchas partes del mundo, las tradiciones, también la forma de vida, la música, la alimentación y muchas formas de interactuar con nuestros pares o con la comunidad o con los países, ¿no? De alguna manera nos alejan de los principios dados por Dios, qué sé yo, de las cosas que el Señor ha provisionado en su palabra, ¿no? Porque a veces la cultura es tan fuerte que se viven de una manera tal que no es posible muchas veces ver en claridad lo que el Señor quiere para nosotros. Y ahí el enemigo toma las riendas y hace muchas veces destrozos. Bueno, el texto dice así: Satanás está siempre alerto para engañar y desviar. Él usa cualquier argumento para atraer a los hombres al ancho camino de la desobediencia. Trabaja para confundir los sentidos con sentimientos equivocados y para cambiar los hitos poniendo sus inscripciones falsas en los postes indicadores que Dios estableció para señalar el camino correcto, por cuanto estas agencias del mal están luchando para eclipsar cada rayo de luz que viene al alma. Los seres celestiales han sido asignados para realizar su ministerio, guiar, guardar y controlar a los que han de ser herederos de la salvación. Nadie necesita desesperar por causa de las tendencias heredadas hacia el mal, pero cuando el Espíritu de Dios convence de pecado, el impío ha de arrepentirse y confesar y abandonar el mal. Fieles centinelas están de guardia para dirigir las almas por senderos correctos. Manuscritos 8 de 1900. Así que no debemos desesperar, no debemos tener a lo mejor miedo o pavor, ¿no? De a lo mejor de cosas que recién estamos aprendiendo. Como bien decía, el enemigo siempre busca artimañas, busca establecer con mucha antelación, con mucha antelación, costumbres, formas de vida, ¿no? Alimentación, que de alguna manera se han normalizado o a los ojos de los hombres es visto con buena aceptación, pero en realidad el Señor ha provisionado para nosotros una nueva luz, ¿no? Una luz que proviene de los principios dados en la Biblia, ¿no? Que volvamos al original. Bueno, vamos a ir avanzando. Participantes del pecado por asociación. Aquí también hay algo que podamos comentar al respecto, ¿no? Como bien decíamos, a veces la cultura, a veces qué sé yo, el estar inmersos en una familia con formas de vivencias, a veces nos arrastran de alguna manera a hacer cosas que no debemos o a creer en prácticas que no debemos practicarlas, ¿no? Bueno, ¿qué dice? El alma que ha sido desviada por malas influencias y ha llegado a ser participante del pecado por su asociación con otros, para hacer lo contrario a la mente y el carácter de Dios, no necesita desesperar. Tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Cristo no es solo sacerdote e intercesor por nuestros pecados, sino también la ofrenda. Él se ofreció una vez y para siempre. Así que no tenemos que tener temor, ¿no? El Señor ha provisto para nosotros un intercesor, ¿no? Ha dado todo, ¿no? Ha dado el sacrificio, el sacerdote, ha hecho la provisión completa. Sigue diciendo, el siguiente subtítulo dice, la obra de Satanás es desanimar y la de Cristo es inspirar esperanza. Quisiera decirles a aquellos que están tentados,
ni por un solo momento acepten las tentaciones de Satanás como algo que está en armonía con sus mentes. Aléjense de ellas, como si fueran el mismo adversario. La obra de Satanás consiste en desanimar el alma. La de Cristo consiste en inspirar al corazón con fe y esperanza. Satanás procura destruir nuestra confianza. Él nos dice que nuestra esperanza o nuestras esperanzas están edificadas sobre falsas premisas, más bien que sobre la palabra inmutable de aquel que no puede mentir. Manuscrito 31 de 1911. Así que, eh, si bien es cierto, estamos en un mundo de pecado, en un mundo muy tentador, en el que el enemigo siempre va a estar tratando de hacer alguna, qué sé, alguna mella, ¿no? En nuestra vida, en nuestra mente. Pero el Señor es más poderoso. Aquí nos pide que nosotros nos inspiremos en Cristo, ¿no? Que cultivemos la fe, que mantengamos la esperanza. Y esta esperanza, dice, nos edificará, ¿no? Nos ayudará a no quebrantarnos, sino al contrario, salir airosos, ¿no? Así que Él es el que nos ha provisto de esta bendita esperanza y debemos nosotros abrazarla. Bueno, ya nos queda menos, dice acá, un remedio para toda clase de tentación. Yo creo que esto vamos a tener que subrayarlo. Dice, para toda clase de tentación hay un remedio. ¿M? No somos abandonados a nosotros mismos para pelear la batalla contra el yo y contra la naturaleza pecaminosa, mediante nuestra propia fuerza finita. Jesús es un poderoso ayudador, un sostén que nunca falla. Nadie tiene que fracasar o desanimarse cuando se ha hecho una provisión tan amplia para nosotros. Aquí vamos a subrayar, ¿no? ¿Quién sería entonces la persona que ayuda, que nos libra de esta batalla, de esta pelea? Es Cristo. Rendirnos a Él, someter nuestra vida a Cristo, ¿no? Usar nuestra voluntad plena y decirle, Señor, mi vida es tuya, por favor, ayúdame, ¿no? Para no caer en la tentación. Dame las fuerzas para seguir teniendo la fe, que nuestra fe no flaquee, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. La clave es que cada instante, cada momento, cada segundo podamos depositar nuestra confianza en el Señor Jesús y vivir con Él, en Él. Vamos a ir entonces avanzando desde la última lámina. La sangre de Cristo es el único remedio, ¿no? Vuelve a reiterar, ¿no? ¿Cuál es el remedio que es Cristo? La ley de Jehová es sumamente amplia. Jesús declaró llanamente a sus discípulos que la santa ley de Dios podía ser violada por los sentimientos, los pensamientos y los deseos, tanto como por las obras y las palabras. El corazón que ama a Dios sobre todas las cosas de ninguna manera se sentirá inclinado a despreciar sus preceptos hasta concederles un derecho mínimo, pero el alma obediente y leal alegremente le rendirá una plena obediencia espiritual cuando la ley sea vista en su poder espiritual. Entonces los mandamientos se posesionarán del alma con toda su verdadera fuerza. El pecado aparecerá sumamente pecaminoso. Ya no habrá más justicia propia, estima propia, honor propio. La seguridad propia habrá desaparecido. El resultado será una profunda convicción del pecado y aversión hacia sí mismo. Y entonces el alma, comprendiendo el peligro que corre, se aferrará a la sangre del Cordero de Dios como su único remedio, ¿no? Esta está en nuestra elevada ocasión, página 142. Así que, queridos hermanos, amigos, aquí está la clave, aquí está el remedio, ¿no? El remedio que nosotros podemos cada día tener, portar, llevar
y tener la plena seguridad y confianza de que tomados de la mano de Dios a cada instante, podemos ser más que vencedores. Bueno, si hay algún comentario, si no, estaríamos, querida hermana Mónica. Amén, hermanito Enoch. Hermanos, qué importante es saber que cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Yo les comenté la otra vez que el doctor al cual llevé a mi hija decía que el vacío ese que se sentía era la falta de Cristo. Y es cierto, mis hermanos, la falta de Cristo en el corazón, la falta de fe, la falta de esperanza, nos lleva a tener un sentimiento de vacío en nuestro corazón. Eh, Muchas de las enfermedades mentales, especialmente estos de ansiedad, mis hermanos, de depresión, tienen que ver con eso. Eh, y, y lamentablemente no todos entienden de que es inherente al ser humano esa necesidad de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y a veces buscamos llenar ese vacío con otras cosas y lamentablemente al no llenar o al no satisfacer nos sentimos frustrados. Qué importante entonces entender que todos necesitamos de Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida. Y qué bonito es cuando nosotros sentimos que Él está allí. Hermano, ¿alguna vez te has puesto de rodillas y has orado, orado y clamado al Señor hasta sentir incluso su mano acariciándote? ¿Lo has podido sentir alguna vez? O sea, no lo digo de forma literal porque alguien podría, sí, yo lo sentí tocarme. No, 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 es una sensación de sentirlo tan cerca, porque a veces sentimos también que nuestra oración no pasa de arriba del techo. O sea, sentimos a Dios tan lejos, pero Dios quiere estar con nosotros, en nosotros. Entonces, cuando surge un problema, cuando surgen estas cosas como la depresión, yo sé que a veces no se ve nada. Podemos ver el caso de Elías. Elías era un profeta de Dios, un hombre de Dios que había hecho grandes cosas en el nombre de Dios. Dios lo había usado poderosamente. O sea, momentos antes él había hecho, o sea, por la gracia de Dios, descender fuego del cielo, ¿cierto? Se quemó esa ofrenda, se chupó hasta lo último de agua que él había vertido allí en baldes, se le quitó la vida a esos sacerdotes de Baal. Y, o sea, en ese momento todo el pueblo había visto quién era realmente Dios, o sea, de qué parte, de qué lado estaba Dios. Pero él, en vez de sentirse más empoderado en el Señor, él sucumbe ante el miedo de una mujer, un ser humano, ¿cierto? Que no era nada en comparación a Dios y que no había hecho nada tan grande como las cosas que había hecho Dios. Y a veces nos pasa, mis hermanos, perdemos de vista al Dios grande que tenemos, miramos las circunstancias, miramos al ser humano y bueno, a veces no miramos nada incluso. A veces lo vemos todo negro y al no ver nada también viene ese vacío, viene ese desasosiego que nos llena de desesperación. El Señor quiere que nosotros seamos felices, quiere que tengamos esperanza, pero para ello, ¿cierto? Debemos buscarle, debemos creer que existe, debemos y pedirle que aumente nuestra fe, si es que no la tenemos, porque a veces sí falla nuestra fe, así como la del profeta, ¿cierto? O sea, imagínense nosotros, ¿ah? Así que yo los animo, mis hermanos, a cada uno, y cuando tengamos frente a nosotros a alguien con estos problemas, no les tiremos piedras, ¿cierto? Animémoslos para que tengan la confianza, para que puedan creer, oremos con ellos, ¿cierto? Oremos de forma personal y particular también para que también ellos puedan sentir esa fe, esa fuerza. Vamos a continuar, mis hermanos, y el tema que Hermana traemos, hermano Mónica, Augusto, por favor, sí, diga. sí, me interesa, ¿no? Este comentario que está ahí en la pantalla, estoy leyendo ahí, dice, ¿no? Entonces, dice ahí, ¿no? Bueno, creo que va desde más antes, ¿no? Voy a repetir lo que leyó nuestro hermano. El corazón que ama a Dios, dice, sobre todas las cosas,
de ninguna manera se sentirá inclinado a despreciar sus preceptos hasta concederles un derecho mínimo, dice, ¿no? Pero el alma obediente y leal, está hablando de la obediencia, ¿no? El alma obediente y leal alegremente le rendirá, dice, una plena obediencia, ¿no? O sea, el alma obediente y leal alegremente le rendirá una plena obediencia espiritual cuando la ley sea vista en su poder espiritual. Cuando la ley dice sea vista en su poder espiritual. Entonces aquí viene, ¿no?, este párrafo que generalmente a veces estudiamos en las mañanas y como ahora. Y este es pues el espíritu de profecía, que es la palabra de Dios también, especialmente para nosotros, ¿no?, los adventistas. Dice, entonces, los mandamientos se posesionarán del alma con toda su verdadera fuerza, ¿no? O sea, en este conflicto que hay entre el bien y el mal que se está viendo, ¿no? Por una parte es el yo que el enemigo realza en nosotros, el yo, que yo soy esto y aquello. Entonces aquí dice, ¿no? Entonces los mandamientos se posesionarán del alma con toda su verdadera fuerza. El pecado aparecerá sumamente pecaminoso. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Mientras eso no se ve en un ser humano, que el pecado aparezca en una persona sumamente pecaminosa, entonces no pasa nada, ¿no? Decimos, no, está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Y pensar que no pasa nada, pues. Pero el pecado, dice, en estos últimos tiempos, por ejemplo, es comer demasiado, la glotonería, ¿no? Ese va a ser el pecado para cuando venga el Señor Jesús. Nosotros, ¿no?, los que estamos en la iglesia, podemos cometer ese error, la glotonería. De ahí, ahí es donde el enemigo no se aprovecha y claro, otras cosas más. Pero por eso uno tiene que ser consciente de que, como dice aquí, no, el pecado aparecerá sumamente pecaminoso. Entonces uno tiene que darse cuenta de que, estoy haciendo mal. Y realmente, pues, sumamente pecaminoso no verlo. Entonces ya no habrá más justicia propia. Entonces ya no nos vamos a justificar, porque solemos nosotros, los seres humanos, justificarnos, ¿no? Nos justificamos, comemos demasiado de repente y tratamos de justificar, o comemos lo que queremos, pero no está de acuerdo a los consejos, ¿no?, del espíritu de profecía, y lo justificamos, ¿no? Entonces, pero lo contrario es que uno se dé cuenta que realmente estamos haciendo mal, porque por ahí ataca el enemigo, ¿no? Entonces ya no habrá más justicia propia, estima propia, dice, honor propio, la seguridad propia habrá desaparecido, dice. O sea que esa seguridad que tenemos hoy en día el ser humano desaparece, pues, ¿no? En realidad, no, nosotros en realidad creemos que estamos bien, ¿no? Pero en realidad, como dice ahí, no, o sea, cuando hay una verdadera comunión, ahí recién, ¿no? Eh, Nos damos cuenta de que nuestra seguridad propia desaparece, pues, ¿no? El resultado será, dice, una profunda convicción de pecado, ¿no? O sea que el hecho de realmente acercarnos a Dios de corazón, entonces hace de que hay una profunda convicción de pecado, ¿no? No entendemos, y aversión, aversión hacia sí mismo, entonces no queremos seguir en ese camino, no queremos perdernos, ¿no? Y entonces el alma, no sé, ya no veo esto en la pantalla, si lo puede leer nuestro hermano, no sé, no sé si ahí lo veo yo, no lo veo ya. Y entonces el alma, no sé qué continúa. Pero eso, hermanos, me parece muy importante resaltar, ¿no?, en este conflicto, ¿no?, entre el bien y el mal, Satanás y Cristo, y nosotros estamos en medio, y es importante, ¿no?, que no dependamos de nosotros mismos, sino, como usted menciona, hermana, de nuestro Señor Jesucristo, la oración también, y así. Finalmente, me gustaría compartir una cosa, ¿no? Que como yo estoy recuperándome de mi operación, cuento este testimonio, ¿no? Entonces, al ir al seguro, de ahí donde yo estoy, voy, tomo el combi, y me puse pues a pensar, dije, "Ay, ¿por qué no puedo orar por los del combi, no?
Entonces, por la cobradora que estaba ahí, por el chofer, por cada pasajero que está ahí, mentalmente estoy orando ahí sentadito, ¿no? Entonces, y regresando también, lo mismo dice, ¿no? Voy a orar por todos los que están acá en el carro. Entonces, mentalmente oro. Y justo cuando estoy bajando ya del carro, la cobradora me dice, pues, gracias, me dice, ¿no? Y yo me sorprendo, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa he hecho? No, gracias, me dice. Entonces, hermanos, la oración es poderosa, hermanos. Así que hay que orar. Y cuando oramos por otras personas, no vamos a estar tampoco en conflicto ya con las personas, porque estamos, cuando oramos, oramos por el bien de la persona. No podemos orar por su mal, pues, ¿no? Pedimos que Dios perdone sus pecados, que entre en su vida. Y Dios está actuando, pues, ¿no? Usted estaba resaltando esto de la oración, hermana, importantísimo, ¿no? Bueno, gracias hermanos porque me he participado. Gracias. Amén, hermano justo. Lo que decía que usted no veía acá, dice, el resultado será una profunda convicción de pecado y aversión hacia sí mismo, y entonces el alma, comprendiendo el peligro que corre, se aferrará de la sangre del Cordero de Dios como su único remedio. Ese es nuestro Amén, remedio, amén. mi Señor, correr a los brazos del Señor Amén. Jesús. Hermanos, Claro. esto de la autosuficiencia, lo único que nos lleva, ¿cierto?, es a perdernos. Debemos sentir esa necesidad de Dios. Cuando nosotros sabemos y sentimos que necesitamos de Él, que sin Él no somos nada, ya nuestra vida empieza a tener un sentido y empieza a tener un propósito también. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hermanita Belea, ¿usted deseaba decir algo? ¿No? Veía su micrófono allí prendido. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos ahora sí a ir al... El micrófono está cerrado, hermana Mónica. Perdón, mis hermanos, les pido mil disculpas. Bien, les comentaba de que el tip que tenemos, ¿cierto? Un video acerca de algunos trastornos mentales y cómo podemos identificarlos, sus síntomas. Mis hermanos, recordarles, ¿cierto? Que lo que compartimos nosotros aquí, por lo general, tenemos poco material acerca de la salud mental en la iglesia. De hecho, me ha costado encontrar. Entonces, esto que yo comparto con ustedes es más bien para que tengamos una idea general. Entender primeramente que nuestro principal remedio, como hablábamos hace un momento, es nuestro Señor Jesucristo, su sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos llena, que le da propósito a nuestra vida. Eso es lo principal, ¿ya? Pero existen ciertas enfermedades también, mis hermanos, que necesitan tratamiento de un profesional, ¿ya? Y es importante también que lo busquemos. Hay profesionales cristianos a quienes podemos recurrir y sería lo ideal, ¿ya? Entonces, dicho esto, voy a compartir esto, mis hermanos, pero como les dije, es para tener un conocimiento general de estas enfermedades, ¿cierto? Y cómo las podemos identificar. Y si necesitamos ayuda, si vemos que algo se identifica con nosotros o con algún familiar, ¿cierto? Podamos buscar al profesional indicado. Vamos entonces a ver el video. Los trastornos mentales son afecciones que impactan la salud y calidad de vida de las personas. Es importante entender que estos trastornos pueden y deben ser tratados y que necesitamos luchar contra la estigmatización por buscar ayuda cuando se padecen. Hola, yo soy Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico, y en este video te comparto una lista de los 10 trastornos mentales más comunes. Vamos a comenzar. Número 10. Trastorno de estrés postraumático o TEPT. El TEPT
se produce después de experimentar un evento traumático que ponga en riesgo la vida o la integridad de la persona, y su síntoma esencial es la presencia de recuerdos intrusivos del evento tipo flashbacks acompañados de ansiedad y la tendencia a evitar situaciones que recuerden al trauma. Número 9. Trastorno del espectro autista, TEA. El TEA es una condición neurobiológica que afecta la forma en que una persona se comunica, interactúa socialmente y percibe al mundo que le rodea. Puede incluir patrones de comportamiento repetitivos como balancearse de un lado a otro, intereses restringidos en temas de poco interés como en los calendarios y sensibilidad sensorial como sobre reacciones ante luces o sonidos muy intensos. Número 8. Trastorno bipolar. La persona que padece trastorno bipolar vive episodios recurrentes de depresión y manía. El episodio depresivo es una caída de energía, tristeza y apatía. En cambio, un episodio de manía es cuando una persona experimenta un estado de ánimo de excesiva euforia, energía, aceleración e impulsividad, de tal magnitud que le resulta imposible hacer cosas sencillas como concentrarse, darse a entender e incluso irse a dormir. Número 7. Trastornos psicóticos. En los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno delirante se presentan los llamados síntomas positivos como delirios, alucinaciones y el pensamiento desorganizado, en conjunto a los síntomas negativos como la apatía y el aplanamiento emocional, que son incluso más discapacitantes para la persona que las alucinaciones como tal. Número 6. Trastornos de la personalidad. Existen 3 grupos diferentes de trastornos de personalidad, pero todos coinciden en lo siguiente. Tienen patrones de pensamiento, emocionales y de comportamientos muy diferentes a la expectativa de la sociedad en la que viven. Así existe el clúster A de trastornos excéntricos como la paranoia, el clúster B de los dramáticos o erráticos como el trastorno límite y el trastorno histriónico, y el clúster C de los ansiosos como el trastorno obsesivo-compulsivo. Sobre algunos de estos trastornos ya hay videos más completos en el canal y te invito a que los revises aquí abajo en la descripción del video. Número 5. Trastornos por abuso de sustancias. Los trastornos por abuso de sustancias se caracterizan por el consumo excesivo y o incontrolable de sustancias como el alcohol, drogas, nicotina, entre otras. Número 4. Trastornos del sueño. Los trastornos del sueño, como el insomnio, falta de sensación de un sueño reparatorio, la apnea del sueño, una respiración interrumpida a lo largo de la noche, y la narcolepsia, en la que ocurren episodios de sueño irrefrenable durante el día, afectan la cantidad, pero sobre todo la calidad del sueño de la persona. Número 3. Trastornos de la alimentación. Por un lado, la anorexia es una preocupación constante e incontrolable acerca del peso y que está acompañada de la distorsión de la imagen corporal. Y por el otro lado, la bulimia consiste en episodios de atracones de comida que luego desencadenan una acción inadecuada para tratar de compensarlo, tales como provocar el vómito o tomar laxantes. Número 2. Trastornos de ansiedad. Este grupo de trastornos se caracterizan por sentimientos de miedo o preocupación excesivos persistentes. Pueden manifestarse en diversas formas como trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico o fobia social. Sobre estos trastornos ya he hablado mucho en el canal. Si quieres saber más, revisa los otros videos que te dejo aquí abajo en la descripción. Número 1. Trastorno depresivo. Es una alteración del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza persistente y una pérdida del interés en actividades que antes resultaban placenteras. Los síntomas tienen un efecto tan severo en la persona que llega a perder la motivación de hacer cosas que antes disfrutaba y afecta su iniciativa para cumplir incluso con sus actividades cotidianas más básicas. Es importante recordar que estos trastornos mentales no definen a la persona y que pueden ser tratados. Si tú o alguien que conoces está experimentando algún síntoma de estos trastornos, es importante buscar ayuda de un profesional de la salud mental. La terapia y los medicamentos pueden ayudar a manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida de la persona afectada.
Todos merecemos una buena salud mental y debemos trabajar juntos para combatir el estigma y aumentar la comprensión y la aceptación de estas afecciones. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale un like y nos vemos en el próximo. Bien, mis hermanos, eran 10 trastornos, de los cuales vamos a ir, ¿cierto? Cada semana tocando uno para que entendamos mejor y podamos identificarlos, ¿sí? Yo espero que hayan disfrutado de esta reunión, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Y bueno, vamos a finalizar. Hermanito Noc, por favor, usted nos despide con la oración. Estamos listos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, le damos gracias, Señor, porque nos has provisto este momento para poder, Señor, reflexionar, compartir como amigos, como hermanos. Hemos aprendido, Señor, que eres bueno con nosotros, has aprovisionado para nosotros, Señor, desde antes de la creación, la respuesta, Señor, al pecado, la respuesta, Señor, y la solución también a todo lo que nos aqueja hoy. Y queremos que el Señor, el Espíritu Santo, more en nuestro ser y que el Señor Jesús también, Señor, por favor, pueda también cada día ayudarnos, Señor, en nuestra vida. Su ejemplo, su carácter pueda también ser calcado en nuestra vida, en nuestras mentes. Bendice a los presentes, Señor, a quienes representamos y también a los que van a participar, Señor, en la repetición de este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.